ante el fracaso o cuando lo pierdes todo, hay algo que es mucho más peligroso que puedes perder: a ti mismo. ¿Es el amor lo que todo el mundo anhela y lo que ayuda a volver a levantarse? La pregunta para mí ya no es quién eres, sino es quién estás siendo y cómo te estás comportando y por qué. Hay mucha gente que deja pasar la vida pero de otro modo y es no siendo auténticos. Yo hay personas que le digo, ponme una lista de 20 cualidades positivas sobre ti y son incapaces. Felicidad y éxito son dos de las palabras más prostituidas en la actualidad. Cuando una persona no se siente comprendida, no intentar ni dar consejos ni arreglar, ¿no? Sino simplemente escuchar para que esa persona se sienta comprendida. La pregunta es la siguiente: ¿tú tienes deseos o los deseos te tienen a ti? Cuando tengas un mal día, no te creas que eres eso. Puedes tener un día de mierda, pero no una vida de mierda. A la de tres, con Lluís Gracia. Bien, hoy nos acompaña Javier Iriondo. Él es conferenciante y escritor. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Javier. Un placer, Luis. Encantado de esta invitación. Este es un programa de entrevistas con valores, por tanto, me gustaría empezar preguntándole ¿qué valores te inculcaron tus padres de pequeño que han hecho que seas un bestseller, que seas uno de los conferenciantes más importantes y conocidos de España? Bueno, yo creo que desde pequeño lo que aprendí de mis padres lo que más fue la responsabilidad. Responsabilidad, trabajo, ser buena gente. Creo que es una familia de honor, de dignidad, de estar cuando hay que estar, ¿no? Creo que fueron un poco los valores principales en mi vida. ¿Y cómo era el Javier Iriondo de joven? Y bueno, sé que te fuiste a América, no sé si podrías contarnos un poco. Bueno, el Javier Iriondo de joven era un desastre en el colegio. Si me hubiesen hecho algún test hoy en día sería TDAH, disléxico, de todo. Era incapaz de leer un fragmento porque mi mente se despistaba al instante durante una semana con una mosca y era incapaz de prestar atención, a no ser que algo realmente me interesase mucho. Y entonces ya era cuando sí, ¿no? Entonces yo dejé los estudios muy pronto por un sueño, que era el deporte. Mi sueño era siempre poder vivir de deporte, toda la vida me ha encantado el deporte. Y de pronto pues descubrí un deporte que si era muy bueno podía llegar a lo mejor a Estados Unidos, y ese fue el sueño y de alguna forma al final es lo que conseguí. Y dejé todo, con 17 años me hice profesional y con 20 pues llegué a Estados Unidos, a ese sueño americano que se hizo realidad. Y una vez, ¿cómo es que volviste luego a España? Bueno, se hizo realidad el sueño y poco tiempo después se convirtió en una pesadilla muy macabra, porque de pronto, de cumplir ese sueño, ocurrió que me había envuelto en una huelga que se convirtió en la huelga más larga de la historia del deporte en América, que duró 3 años, acabó con muchas personas en situaciones terribles, como la mía, que después de un tiempo ya de perderlo todo en una huelga ya sin sentido, pues llegaron al problema de perderlo absolutamente todo y de verse envuelto pues, en la desesperación, en la impotencia y envuelto en borracheras y alcohol para poder aguantarme a mí mismo de alguna forma. Era un entorno, la verdad, que un poco de desesperación, de tensión y macabro, y que estuve a punto de acabarlo con todo, ¿no? Y fue cuando decidí dejar todo el deporte de forma radical. Encontré una persona, tuve la suerte de encontrarme una persona que se convirtió en un mentor, que era un exjugador de los Miami Dolphins, y fue la persona que realmente me ayudó a dar un vuelco a mi vida, y en donde dejé el deporte, y fue ahí cuando empecé a aprender, a estudiar, a leer, a formarme, para dar un vuelco radical a mi vida. ¿Y qué es lo que también te sostenía aparte de este hombre? ¿Qué es lo que hizo que, aun habiendo perdido todo, como por ejemplo le pasa a Paula en este momento, el nuevo libro que has escrito, ese momento en el que piensas que ya nada tiene sentido, que ese sueño por el que llevas luchando durante años se desvanece, ¿cómo encontrar otra vez sentido a la vida? ¿Por qué vale la pena vivir en esos momentos? Bueno, como sabes algo de mi historia, para los que no lo sepan, ¿no? Yo hubo un momento que después de año y medio en aquella huelga y envuelto en alcohol, en todo, toqué fondo de forma masiva, y llegó el día en el que acabé subido en un puente, de voy o no voy, el momento de impotencia donde crees que ya no puedes salir de ahí, donde pierdes la esperanza absolutamente, ¿no? Ahí tuve la suerte de encontrar un porqué, una razón. En ese momento crítico donde ya nada tiene sentido, ¿no? En ese momento mi madre surcó mi mente, y ahí fue la sensación de decir, no puedo hacer esto porque si no yo me puedo librar de mi sufrimiento, pero se lo voy a pasar a ella. Y durante toda la vida se va a seguir fustigando pensando, ¿qué he hecho yo para que mi hijo haga esto, ¿no? Y fue el momento de decir, no hace falta ser valiente para morir, sino hace falta ser valiente para vivir, ¿no?
Y es cuando encuentras una razón, un porqué. Entonces, el primer cambio cuando todo se desmorona es que tiene que nacer una decisión, pero una decisión que no nace de racional ni lógica, sino que nace de lo más profundo del corazón. Una decisión emocional que te conmueve de tal manera que hace que haya un antes y un después, que hace que cambies absolutamente todo y que de alguna forma ahí es donde empiezas a buscar respuestas. Ahí no vale el cómo, sino simplemente esa emoción que nace del corazón que puede cambiar la vida de cualquier persona. ¿Y cómo haces para mantener esa... Hmm. Bueno, para volver a levantarte, para mantener Exacto. esa emoción, para que los sueños, perdón, vuelvan a Bueno, existir? encontrar el sentido un poco, ¿no? Que Encontrar, hablábamos sí. por ahí. Ese es un tema hoy en día muy importante, ¿no? Porque le ocurre a muchas personas. Yo creo que todo el mundo pasa por un momento en el que todo se derrumba a tu alrededor. El momento en el que si algo puede ir mal, no te preocupes que va a ir mal, ¿no? Y de pronto falla el trabajo, falla la pareja, una enfermedad, una pérdida, una muerte, una crisis. Digo, ¿qué más puede pasar, no? Y te conviertes en tu peor enemigo. Pero cuando ante la derrota, ante el fracaso o cuando lo pierdes todo, hay algo que es mucho más peligroso que puedes perder y es perderte a ti mismo. En esos momentos, por la cultura en la que tenemos, hay como una devaluación de tu identidad. Entonces, mira lo que yo era, mira lo que soy, mira lo que tenía y ahora no tengo nada, mira cómo me veían y mira cómo me ven. Entonces, como que algo se rompe dentro de ti. Y lo primero que hay que reconstruir es esa identidad. Entonces, hay pasos. Uno, aceptación, para empezar, porque no puedes cambiar lo que no aceptas. Entonces, aceptas para poder cambiar. Mientras no acepto, estoy renegando como me sintiendo víctima del mundo porque mira lo que me han hecho, mira lo que me ha ocurrido y desde ahí no puedes hacer nada. Entonces, una aceptación. Dos, perdonarte. Perdonarte porque a veces nos fustigamos pensando que si me fustigo lo suficiente seré merecedor del perdón, ¿no? Pero cada uno hace lo mejor que puede con lo que sabe. A veces no sabemos bastante, ¿no? Así que uno tiene que perdonarse para poder pasar página. Tres, asumir la responsabilidad. Y responsabilidad es decir, si tiene que hacerse, depende de mí. Responsabilidad quiere decir que asumes y tienes la capacidad de reaccionar y responder con habilidad a los desafíos de la vida, donde dejas de culpar a alguien o al mundo a veces, ¿no? Porque el ser humano tiene esa necesidad de sentirse inocente, yo no he sido. Y entonces desde ahí pierdes toda tu capacidad de reaccionar, ¿no? Cuando asumes la responsabilidad, es decir, voy. Te haces dueño de tus circunstancias, de tu economía, de tus emociones, digo, depende de mí. Entonces tienes la sartén por el mango y es cuando puedes volver a levantarte, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es? Es decir, encontrar tu porqué. ¿Por qué te vas a levantar? ¿Por quién te vas a levantar? ¿Qué es lo que va a hacer que merezca la pena el sacrificio y el esfuerzo que hay que hacer para salir de ahí, ¿no? Es importantísimo. Y a partir de ahí también tienes que hacer, ¿qué? Uno, crear una visión de cómo las cosas pueden ser. Porque en esos problemas, cuando todo se derrumba a tu alrededor, el problema es la identificación. Y es creer que tú eres eso que estás sintiendo. En esos momentos las emociones son intensísimas de miedos, de dudas, de incertidumbre y llegamos a sentirnos de esa manera pensando que yo soy eso. Digo, no, no, tú tienes esas emociones, tú tienes esos sentimientos, no es lo que eres. Y esos sentimientos, esas emociones y esa situación son pasajeras, van a pasar y tú vas a permanecer. Así que no te creas en esos momentos lo que estás sintiendo, que son mentiras, pero a veces nos fustigamos, ¿no? Así que hay que crear una visión de cómo pueden llegar a ser las cosas. Visión es eso, no es ver las cosas como son, sino cómo pueden llegar a ser. Y a partir de ahí haces también, diseñas tu potencial futuro yo. Tú no eres quien eras, ni nadie. Nadie es quien era hace 3 años. Has cambiado, has aprendido, has visto muchas cosas. La cuestión es cómo quieres ser dentro de 3 años. Entonces, te pones un objetivo, pero el objetivo más grande, el prioritario, es desarrollar el potencial futuro yo. Es decir, ¿qué habilidades tengo que desarrollar? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo me gustaría sentirme dentro de 3 años? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo quiero que sea mi confianza? Y tú diseñas tu mejor versión de ti futura. Con lo cual, eso es algo que genera ilusión, esperanza, es como una estrella que está allá a lo lejos. Ya tienes algo que perseguir. Tú eres tu propia referencia, no te comparas con nadie, no tienes que ganar a nadie, no tienes que llegar a ningún lugar. Porque cuando te pones un objetivo que es material y crees que eso es la solución de todo, entonces vives con el miedo a no conseguirlo, pensando que esa es la solución. Mientras que cuando tu visión es quiero convertirme en esa clase de persona capaz de lograr algo mucho más importante, no genera miedo, sino genera ilusión porque tú vas viendo que vas avanzando, vas mejorando cada día, ¿no? Entonces, esa es la parte importantísima. Cuando perdemos todo, hay que crear.
esa visión de cómo puede ser el futuro, porque es lo que genera esperanza, lo que genera dopamina, lo que genera las emociones positivas. Entonces, esa visión es fundamental y es creer en lo que puede ocurrir. Esa es la esperanza que uno tiene que desarrollar. Antes de continuar con la entrevista, queríamos comunicaros que a partir de ahora podréis contar con los distintos invitados de A la de 3 para vuestros eventos, vuestras conferencias o vuestras mentorías. Sí, exacto. Esto significa que os vamos a ayudar a llevar a estos expertos en diferentes temas para que también puedan compartir sus conocimientos y que los podáis conocer en persona a vuestras ciudades. Si estáis interesados, escribidnos al correo que hay en la descripción para que podamos ponernos en contacto también con vosotros y nos hagáis llegar vuestra propuesta. En ese camino de reinventarse, al principio, bueno, está aceptar esa realidad que te ha tocado vivir. Entonces, ¿cómo podemos aceptar una realidad muy dura para poder interpretarla para ser felices? Bueno, lo que ocurre es que cuando ocurre, valga la redundancia, cuando nos quedamos en esos momentos, por encima de lo que pasa, lo más importante es cómo interpretamos lo que pasa y cuál es el significado que le damos a eso que pasa. Y entonces a veces magnificamos un montón, diríamos, que ese problema. Pero la reacción inicial es normal. Cuando hay un problema grave, primero hay una reacción emocional que es absolutamente descontrolada, pero pasado un tiempo muy poco, a partir de ahí tú puedes escoger ya cómo reaccionas, ¿no? Y tú puedes ahí de alguna forma empezar a decidir que tú no eres un ser humano, sino eres un ser humano y que poco a poco te vas reinventando. Al final es preguntarte, ¿qué es lo que puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo esa experiencia me puede hacer mejor? Porque al final las preguntas que nos hacemos en esos momentos son fundamentales. Si me pregunto, ¿pero por qué me ha tenido que pasar esto a mí? Entonces entro en el victimismo, en la culpa y en todo. Y al final es hacer esa pregunta que te puedes sacar de ese momento para, de alguna forma, te va a llevar a ser infinitamente más fuerte en esos momentos, poco a poco. Y en el puente, por ejemplo, Javier, se me ocurría la pregunta de, ¿es el amor lo que todo el mundo anhela y lo que ayuda a todo el mundo o a la mayoría de la gente a volver a levantarse? En un principio, el amor, no lo sé, puede ser. El amor de tu madre hacia ti, el amor que tú le tenías a tu madre, que por eso no hiciste lo que no hiciste. Más que el amor en ese momento era una sensación de decir, no puedes ser tan egoísta. Es decir, era el dolor que yo podía causar, ¿no? Cuando quieres cambiar una situación dolorosa, hay dos escenarios que uno tiene que tener en cuenta, que es lo que activa el SIC y el SAC, el sistema de aproximación conductual y el sistema de inhibición conductual. Y es decir, tienes que crear una situación y ver cuáles van a ser las consecuencias si yo hago esto. Y entonces, cuando tú ves las consecuencias del dolor que puedes crear, si tú te abandonas, cuáles van a ser las consecuencias a nivel económico, a nivel personal, a nivel profesional, y entonces es cuando te das cuenta de que las consecuencias de esa acción o de la no acción y del abandono pueden ser terroríficas. Entonces te activas para huir de eso, ¿de acuerdo? En el sistema de huida, como hemos visto ahora en la guerra, cuando ves toda la gente que huye y es capaz de hacer cosas realmente asombrosas, de estar 3 días entre la nieve o descalzos y ríos. Es decir, el miedo al dolor puede llegar a hacer que consigas hacer cosas que son casi impensables o insuperables, ¿no? Imposibles. Entonces, esa visión a veces negativa es importante para huir de ella y luego la otra visión es la visión de lo que puedes llegar a alcanzar. Entonces, te alejas de uno y te acercas hacia otro. Pero como decías, el amor, sobre todo en mi caso, inicialmente fue evitar el dolor. Y a partir de ahí era un poco más que tengo que levantarme de aquí, tengo que salir de aquí para que mi familia y todos estuviesen de alguna forma también como orgullosos de mí, de que no me viesen sufrir tanto porque sabía que iban a estar sufriendo por mí y que era momento de volver a levantarse. Hay veces que tienes que coger la bandera de la dignidad y el honor y atravesar el mismísimo infierno con la cabeza alta. Porque a veces para llegar al cielo, el primer paso es pasar por el infierno. Sí, esa es una frase que está ahí en el libro que veo que has visto. Ocurre muchas veces, ¿no? Que no reaccionamos hasta que no tocamos fondo. ¿En qué momentos, cuándo cambia la vida? Cambia en 3 fases. Una, en un momento de hartazgo, en un momento de insatisfacción y estás en un momento de búsqueda que quieres cambiar. 2, el momento en el que tocas fondo y no tienes más remedio que cambiar. Y 3, cuando de pronto descubres tu porqué, tu sueño, tu proyecto, tu ilusión, algo que te pone las pilas y sales a por eso. Y son esos 3 momentos.
Y a veces, desgraciadamente, no reaccionamos hasta que no tocamos fondo. Pero en muchas ocasiones la vida te demuestra que a veces tocar fondo es el trampolín y el inicio de todo lo mejor que te puede pasar en la vida. Y puede dar la sensación de que hoy en día, no solo la juventud quizá, pero yo me fijo en ellos porque al final yo soy joven, y empezando por mí, pero que piensas que el dolor o la muerte es algo ajeno, entonces puedes vivir de espaldas a la muerte, porque piensas que es una cosa que ocurre a las otras personas y a ti no te va a ocurrir. Entonces puede ser que de esta sensación de que la sociedad está de espaldas a la muerte. Bueno, ahí tenemos a veces la costumbre un poco de vivir como inmortales, ¿no? Pensando que ya tendremos tiempo. Y es uno de los grandes errores de la vida, porque es una forma de desperdiciar el presente. El tiempo es la materia prima de la cual está hecha la vida. Y cuando perdemos el tiempo, perdemos la vida, ¿no? Si cualquiera que quiera ver sobre esto, pues debería leer a Séneca sobre la brevedad de la vida, escuchar el discurso de Steve Jobs, ¿no? Entonces, al final, es un tema que yo lo viví en persona en el momento en el que tuve un tumor. Mientras escribía La vida te está esperando, el destino se puso, vamos a decir, cachondo y solapó mi vida con la del personaje del libro. Estaba escribiendo una historia en la cual el personaje de pronto le lanzaba la noticia al médico, que una persona muy joven, y de pronto descubrió algo, y fue, te quedan 3 meses. Y de pronto, al mismo tiempo que estaba escribiendo eso, yo tengo un cáncer. No un cáncer, no, un tumor testicular. Y me encuentro en el hospital y me dicen, te tenemos que operar urgente. Porque esto puede ser muy grave. Encima se veían unas manchas en el hígado. El médico, creo que el día que fue a la escuela que repartía la inteligencia emocional y la empatía, ese día no fue a clase porque ni me miró la cara, como que no quiero ver el cadáver aquí, el muerto. Y entonces, bueno, fue operación de urgencia, pero antes de la operación yo llegué a casa para esa noticia y recuerdo a las 8 de la mañana tomando un café, viendo el cielo, las golondrinas, era agosto, y creo que fue uno de los momentos de mayor serenidad de mi vida. ¿Por qué? Porque de pronto estaba más en el presente que nunca. Porque nada te atrae al presente como saber que esto se puede acabar. Entonces de pronto fue como que todo está en orden. Veía las nubes, veía todo como primera vez, como un niño. Decían los hindús que mirar con asombro es lo más cerca que hay a la iluminación. Y ese día estaba mirando con asombro, ya no miraba de memoria, ya no miraba con piloto automático, ya era, puede que sea de los últimos días, ¿no? Y miraba como un niño. Y la pregunta era, bueno, ¿y ahora qué? Y la respuesta fue, pues no quiero morirme con cadáveres en el armario. ¿A quién tengo que llamar? ¿A quién tengo que decir te quiero? ¿Hay alguna conversación pendiente? Y entonces es cuando te das cuenta sobre la impermanencia de la vida y cómo a veces perdemos el tiempo pensando en llegar a ese otro lugar, ¿no? Y más hoy en día en el que vivimos a una velocidad de la vida en la que nos hemos convertido en ese hacer humano, estamos siempre haciendo algo como que para llegar a otro lugar supuestamente mejor, más seguro, y así se nos pasa la vida esperando a vivir. Entonces hay que aprender a cada día dar gracias constantemente, agradecer lo que tienes para no estar pensando en lo que te falta, porque el marketing es el arte de generar insatisfacción y siempre estamos pensando en lo que no tenemos. Entonces el cerebro se agarra a eso que no tenemos y dejamos de valorar lo que sí tenemos. Así que hay que aprender a apreciar, ¿no?, ese día, cada día, y dar gracias, porque nunca sabemos cuándo es nuestra fecha de caducidad. Ahora has hablado un poco de el mundo del marketing, de que quizá dejamos que la vida pase sin aprovecharla, etc. Creo que también hay mucha gente que deja pasar la vida, pero de otro modo, y es no siendo auténticos. O sea, comentas también en el libro que las redes, que el mundo, los medios, el mundo actual, a veces puede tratar de colorearnos a todos del mismo modo, ponernos el mismo color y haciendo que no seamos auténticos, que seamos nosotros mismos. No sé si podrías hablar un poquillo de ello. Sí, hay un tema ahora mismo que cuando piensas en lo que está ocurriendo en la sociedad, la influencia de las redes, hay una fuerza ahí fuera, hay una especie de energía que empuja a muchas personas a comportarse como que no son. Y las redes han magnificado ese comportamiento. Siempre existía, pero lo han magnificado por mucho. Entonces, y es la posible pérdida de autenticidad. La pregunta para mí ya no es quién eres, sino es quién estás siendo y cómo te estás comportando y por qué. Porque vemos como muchas personas tienden a editar su vida, a eliminar cualquier atisbo de negatividad, a mostrar solamente la parte positiva, bonita. Pero ese comportamiento normalmente está asociado a
al miedo a no ser suficiente, al miedo a no estar a la altura, al miedo a quedarme invisible, a que no me vean, ¿no? Porque ahora parece que el algoritmo domina la vida de muchas personas. Si te comportas así, te doy vidilla y si no, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a comportarnos como creemos que vamos a gustar más. Entonces vamos creando un personaje. Y ese personaje lo hacemos lo más bonito posible. Entonces, antes veíamos los escaparates y el producto estaba en los escaparates. Ahora nosotros nos hemos convertido en el producto que se expone a sí mismo. Hemos pasado del nosotros al área del selfie, al yo. Entonces, cuando vamos editando esa vida, sabemos, hoy en día la ciencia ha demostrado que cuando más intentas procurar mostrarte más feliz de lo que eres, es una buena manera de conseguir una depresión. Entonces, esa autenticidad, al final, ¿qué ocurre? Que te vas creando ese personaje, pero el personaje termina devorándose a la persona. ¿Por qué lo hacemos? Porque también hay un sentido de pertenencia. Y si no me comporto así como la gran mayoría, me puedo quedar fuera del juego. Y para muchas personas, esa inclusión, ese sentido de pertenencia, por ese miedo, esa invisibilidad, hace que se comporten de esa manera. Pero ¿qué ocurre? Que luego tú llegas a casa, te miras al espejo y dices, ¿quién soy? Entonces te partes y hay una ruptura interna, hay una división dentro de ti entre quién soy y cómo me siento de verdad y cómo me estoy comportando y cómo me muestro. Y hay una dicotomía, que hay un choque absoluto. Entonces al final eso crea un dolor enorme y es como una falta de aceptación de uno mismo, es como un autorrechazo. Estoy escondiendo partes de mí que nadie quiero que vea porque quiero que me vean así, para que me adulen en esa necesidad de reconocimiento que es como una sed de reconocimiento. Y el ego siempre quiere más y más. Pero al final es destructivo y vas a traer a personas que no son ni como tú, ni te interesan, y vas a traer a las personas a las que les guste el personaje. Pero la persona, tú, de verdad, vas a sufrir. Y es hasta que no te atreves a ser auténtico de verdad, a mostrarte. Y el único remedio es, para esa mentira, es la verdad. Y hace falta la valentía de mostrarse. ¿Qué es la autenticidad? Porque esa autenticidad es la valentía de ser uno mismo. Eso no quiere decir convertirse en un lamento con patas, pero atreverte a ser tú, de verdad, tal cual eres. Entonces aparecen las personas correctas. Entonces es cuando empiezas a conectar con otros. Porque la autenticidad es la forma en la cual conectamos con los demás. Cuando tú ves a una persona auténtica, sincera, humilde, cercana, de verdad, y dices, qué bien estoy con esa persona, qué cómodo es esa, qué a gusto, qué química. Pero el personaje no ocurre eso con el personaje. El personaje está desconectado. Y es hasta que tú dices, no, así es como soy. No como resignación, sino como verdad. Y a partir de ahí te empiezas a construir desde ese lugar. Por eso es tan importante recuperar las conversaciones de verdad, las conversaciones auténticas de alguna forma, que es cuando conoces a alguien de verdad, te identificas y eso aporta un mucho mayor sentido a la vida. ¿Y cómo convertirse en la persona que no has sido hasta ahora, pero que podrías llegar a ser? Bueno, eso es un proceso largo y tendido. No hay un titular. Ese es otro de los problemas. Que todo el mundo, dime el titular, que no tengo tiempo de leer el libro, ¿no? Estamos en el área de las prisas. Entonces, por decirlo así, claro, pues date por jodido. Es decir, por hablarlo en castellano. Es decir, todo el mundo quiere un cómo rápido. Dime cómo. Cuando alguien dice dime cómo, es que está buscando un atajo. Es que no quiere profundizar. A mí con la portada del libro me vale. Todo el resto me sobra. Lo siento. Entonces, ¿cómo me convierto en esa persona? Pues es un proceso de un montón de años. Es un proceso de querer aprender, de querer evolucionar, de comenzar a conocerte, de comenzar a darte cuenta cuál es tu charla interior, de cómo te estás tratando a ti mismo. Porque al final queremos llevarnos mejor con los demás y queremos impresionar, pero la gran pregunta es ¿qué tal te llevas contigo mismo? ¿Qué tal te llevas con lo ocupa que vive dentro de ti? ¿Te maltrata o te habla como una voz amiga? Y ese proceso es empezar a leer, empezar a aprender, empezar a ser mucho más consciente, empezar a salir de ti, ¿no? Para preocuparte y conectar con los demás. Es un proceso en el que te vas a tener que enfrentar a tus miedos, que es lo que te va a hacer mejor. Te vas a tener que salir de tu zona de confort y enfrentarte a todos los desafíos que aparezcan. Y cada vez que aparezca ese miedo, acabas de encontrar la razón para pasar a la acción. ¿Cómo escuchar al ocupa que tenemos dentro y que al final yo lo interpreto, ¿no?, como cómo nos llevamos con nosotros mismos? ¿Cómo llevarme bien conmigo mismo? Exacto. Mira, ¿cómo llevarte bien contigo mismo? Había un fragmento de un libro que era Cartas a... No me acuerdo ahora, es un libro de Séneca, de las cartas de Séneca con Cecilio, no Cecilio, es un nombre parecido, pero es igual el nombre. Pero se escribían cartas hace 2000 años. Y en una de esas cartas le escribe a Séneca, ¿qué has aprendido últimamente? Y cuando Séneca le contesta de vuelta, le dice,
Querido amigo, últimamente lo que he aprendido es a llevarme mejor conmigo mismo. Y ese es el gran reto del ser humano, porque hoy en día cada vez tenemos más conflictos internos por nuestra incapacidad de darnos cuenta sobre lo que está pasando dentro de nosotros. Y es que todos tenemos como un ocupa dentro de nosotros, y es esa voz que constantemente está ahí hablando que no para en ningún momento, ¿no? Y es que el ser humano nos pasamos la vida pensando sin darnos cuenta que estamos pensando, pero todos los pensamientos que tenemos, aunque sean inconscientes, son como un impulso eléctrico, tienen un tipo de energía y genera una emoción. Y llegamos a sentir esa emoción de forma tan intensa que eso que estamos pensando parece la realidad de nuestra vida, cuando simplemente son pensamientos, ¿no? Y vemos cómo perdemos esa capacidad de atención cada vez más y vivimos más ensimismados. Y te podrá ocurrir cuando, por ejemplo, estás leyendo un libro y llegas a la página, a la parte de abajo, y de pronto dices, ¿pero qué he leído? Y no sé, porque estamos en piloto automático. O cómo nos pasa cada vez más que estamos haciendo una tarea y de pronto estás haciendo otra que no tiene nada que ver por esa pérdida de atención. Pero al final, la relación más importante que, como decimos, es la que tenemos con nosotros mismos. Con lo cual, tenemos que elevar el nivel de consciencia para darnos cuenta lo que está ocurriendo. Cada vez que entras en una fase, por ejemplo, que empiezas en un momento de una espiral negativa, es decir, para y escucha, ¿qué historia me estoy contando? ¿Qué estoy dejando? ¿A dónde se está yendo mi mente? Porque la mente puede convertirse en el mayor contador de historias de terror del mundo. Y es muy convincente, pero la mayoría son mentiras. Son mentiras que nos imaginamos, pero nos hacen sufrir innecesariamente. Por eso es importante parar y cuando la mente te empieza a hablar de forma negativa, ser tú el que empieza a afirmar cosas de forma positiva. Es decir, si nos empezamos a decir barbaridades de forma negativa, sabemos que funciona y te puedes ir muy prontito a una depresión. De la misma forma, tenemos que empezar a ser más amables con nosotros mismos. Somos muy generosos para decirnos improperios y decirnos barbaridades, ¿no? Y para mostrar todos nuestros defectos. Y somos muy tacaños a la hora de poner cosas positivas. Yo hay personas que le digo, ponme una lista de 20 cualidades positivas sobre ti y son incapaces. Incapaces, no pasan de 4 o de 5. Digo, ponme aquí una lista de tus defectos y bueno, trae más papel que me falta, ¿no? Entonces, es hora de empezar a reconocer también las cosas positivas, de vigilar esa voz porque esa voz interior lo domina absolutamente todo. Y entonces, para mejorar esa voz interior es cuando tenemos que leer más, elegir qué lees, elegir qué escuchas, alimentarte de información infinitamente más inspiradora, más positiva, porque te va a ayudar a tener una mejor calidad de pensamientos. Y poco a poco elevar ese nivel de conciencia también a través de meditación o de las herramientas que necesites, para que esa voz sea una voz amiga, que sea la voz como un buen socio, como la de un abuelo cariñoso, una voz que te trate bien, porque al final vas a pasar con esa voz el resto de tu vida. Tú vas a pasar toda tu vida contigo mismo y esa es la mejor relación que tienes que tener. Así que es estudiar, aprender y evolucionar para que tu mente sea tu mejor socio. Hablas de un animal insaciable Ajá. llamado deseo. No sé si podrías hablarnos un poco de él. Bueno, el deseo es la fuerza que mueve la vida, ¿no? Sin deseo diríamos que no vamos a ningún sitio, porque todos deseamos mejorar en algún sentido de la vida. El problema es que a veces perseguimos cosas que no van unidas a nuestra esencia. Entonces el deseo es fundamental, pero al mismo tiempo el deseo es lo que crea muchas de las grandes frustraciones de la vida. Porque el deseo es un contrato que tú firmas contigo mismo hasta sentirte insatisfecho hasta que no consigues ese deseo. Entonces digo, ¿qué hacemos con esto? Muchas de las frustraciones son deseos incumplidos, porque deseo aquello y lo quiero tanto, pienso que es la solución para todo, pero si no lo consigo, ¿qué será? Pero al mismo tiempo deseo adelgazar, deseo mejorar, deseo aprender. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque por un lado es esa necesaria fuerza que es de la motivación, del deseo, que es la aspiración humana de mejorar, pero al mismo tiempo creo esas frustraciones. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Tú tienes deseos o los deseos te tienen a ti? Y ahí es donde viene el gran melón, porque a veces la sociedad constantemente está alimentando ese animal llamado deseo, y si logras esto tu vida será maravillosa, si tienes aquello serás feliz, si tienes esta apariencia, ¿no? Y constantemente ese alimento que se nos da de deseo provoca una insaciable ansiedad. Diríamos que el ser humano se ha convertido en un animal incompleto que siempre quiere lo que no tiene y nos hace centrarnos en lo que nos falta. Y entonces estamos a veces desagradecidos con el enfoque en eso que no tenemos que provoca dolor. Al final, tú tienes que poner en orden tus valores, qué es realmente importante para ti y asegurarte de que eso que persigues está en línea con tu esencia, con tus valores, con tus prioridades y que te hace mejor persona.
Así que elige muy bien tus deseos. Y Javier, ¿por qué a veces nos cuesta parar de tanta prisa que llevamos por la vida, etcétera, reflexionar? Nos cuesta parar porque nos sentimos empujados a más. Parece que hoy en día el mantra es más, y tengo que conseguir más, y tengo que demostrar más, ¿no? Y estamos siempre haciendo alguna cosa más para llegar a ese otro lugar supuestamente mejor, más seguro que hemos dicho antes. Pero entonces, ¿cuándo va a ser suficiente? Pero estamos siendo constantemente, diríamos que, empujados, como que parar parece, nos sentimos culpables a veces cuando paramos, ¿no? Como que es un desperdicio del tiempo y de la productividad, y en todo esto hay que seguir demostrando, o tenemos miedo a veces de quedarnos fuera de juego y de no estar a la altura. Y tenemos que parar para reflexionar sobre qué es realmente importante en nuestra vida, porque hasta el mismísimo fuego necesita espacio, si no se ahoga, y necesitamos parar para reflexionar y profundizar, porque vivimos a la velocidad que vivimos en la superficialidad de las cosas, sin profundizar. Y ese es el momento en el que cada uno, si no paras a tiempo, la vida te va a parar. Y tienes que pensar, poner en orden cuáles son tus valores y preguntarte si eso que estás persiguiendo te está haciendo mejor persona, te lleva a una mejor vida. Porque a veces perseguimos las cosas que la sociedad nos dice que deberíamos perseguir. Entonces, cuando no paramos, nos desconectamos de nosotros mismos y de la vida, porque no nos damos ni el tiempo ni el espacio para conectar con nosotros. Y cuando no estamos conectados con nosotros, no podemos conectar con los demás. Antiguamente, venimos de tribus y antiguamente nos reuníamos alrededor del fuego en la noche, donde ya aprendías del abuelo, del chamán, del sabio, con la luz de las estrellas, en ese infinito que tiene ese misterio, y allí estábamos todos juntos frente a la luz del fuego. Y era nosotros. Y éramos pasado del nosotros al yo, de la búsqueda de conexión a la búsqueda de reconocimiento. Y en vez de reunirnos alrededor del fuego, bajo la luz del fuego, nos sentamos a solas, bajo la luz de una pantalla del móvil. Y entonces ahí entramos en la era del ensimismamiento. Y la tecnología te secuestra la atención. Y la tecnología creemos que nos conecta. No, nos genera una conectividad, una posibilidad de conectar y averiguar información, pero crea un muro invisible que nos va dividiendo. Y lo que hace es que va creando cada vez más división porque nos hace sentirnos defectuosos, nos hace sentirnos cada vez más pequeños, nos hace sentirnos inferiores, porque está diseñado para generar una comparación constante. Y aunque tú sepas que mucho de lo que ves en redes, en la tecnología, no es cierto, no es real y está editado, a tu cerebro le da igual. Tu cerebro te hace sentir inferior, más pequeño, mira mi vida. Entonces es el momento de que uno tiene que aparcar la pantalla y mirar las estrellas, levantarte y ver el amanecer, y ver el atardecer, la naturaleza. La velocidad de la vida te desconecta y te acelera de forma espectacular. La tecnología te acelera. Las grandes ciudades te aceleran. Y es el momento en el que uno tiene que salir, parar, desconectarse y observar. El sol, los pájaros, el amanecer, la sonrisa de un niño para volver a conectar contigo mismo. Por eso es necesario darnos el tiempo, darnos la pausa. Como te decía, hasta el fuego necesita, no ese momento de espacio, de aire, si no se ahoga. Y nosotros también. Y necesitamos reconectar con lo que cada uno encontrará su espacio. Para mí es la naturaleza. La naturaleza es lo que me frena, me hace ver que está todo en orden y el desorden suele estar en mi cabeza y cuando freno encuentro respuestas. Y por eso es que tenemos que dar un paso atrás para desacelerar esta vida en la que estamos corriendo para encontrar un mayor sentido, un mayor grado de plenitud y un propósito en la vida. Ahora que hablas de plenitud, ¿en la medida en la que te das a los demás eres más feliz? Así suele ser. Es decir, creo que la felicidad y éxito son dos de las palabras más prostituidas en la actualidad. Y muy peligrosas además. Y felicidad es algo que se ha convertido en un producto que se vende. Si lo compras, serás feliz. Hay esa asunción de que la felicidad es tienes que conseguir esto o aquello, así, así, así. Cuando le preguntas a una persona qué es la felicidad, descríbelo rápido en un tuit, se inventan algo. Pero ahora llega la pregunta de verdad. Vale, y ahora, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir y qué tienes que conseguir para que tú seas feliz? Y aquí llega la maldad. Y aquí llega un momento donde empiezan, para yo ser feliz tiene que pasar esto y esto y esto, y mi trabajo, y mi negocio, y la pareja, y un montón de condiciones que hace que sea casi una imposibilidad.
Cuanto más sencillas sean las condiciones de felicidad, más fácil serás feliz. Pero parece que hay una tiranía de la positividad en la cual tienes una obligación de mostrarte feliz, que provoca todo lo contrario, que es lo que elimina la autenticidad. Entonces, al final tú tienes que decidir qué es felicidad para ti y no comprar el concepto de felicidad de nadie, sino vas a seguir persiguiendo algo que ni siquiera está en línea con tu esencia. Para mí algo mucho más importante que la felicidad, que es la plenitud. Y la plenitud no depende de los resultados, ni de opiniones, ni de nada. Tú puedes sentirte como una persona plena y con sentido atravesando el mismísimo infierno, porque tienes un propósito, porque tienes unos valores. Pero la plenitud, de momento, nadie ha conseguido meterla en un escaparate. Nadie te la vende. De momento no la han conseguido. ¿Por qué? Porque la plenitud solamente llega de una forma, y es cuando tú marcas la diferencia en la vida de otra persona. La plenitud tiene que ver con la contribución. Contribución tiene que ver con salir de ti. Por fin, salir de ese ensimismamiento en el que estamos inmersos, salir de ti para ayudar a otro. Desviarte de tu camino para marcar la diferencia en la vida de alguien. Cuando tú consigues iluminar los ojos de alguien que ha dejado de creer, y de alguna forma le ayudas a creer, le ayudas a recuperar la esperanza, cuando te esfuerzas por otro, ¿qué ocurre? Que estás marcando la diferencia, que estás dejando huella. Estás consiguiendo olvidarte de ti, que son las mejores vacaciones del mundo. No son ni en Bora Bora ni en Maldivas. 24 horas sin pensar en ti y se arregla el planeta entero, vamos. Te has librado de ti mismo y del ocupe de tus preocupaciones porque estás centrado en ayudar a otro, marcar la diferencia. Entonces es cuando todo tiene mucho más sentido y tu vida es más plena, es mucho más rica. Porque estás aportando luz y aportando de alguna forma a través de palabras amables, con tu tiempo, con tu esfuerzo, a dejar esa huella. Entonces, para mí, dejar huella es desviarte de tu camino para ayudar a otro. Dejar huella es hacer lo difícil a veces, aunque nadie lo sepa, aunque nadie te vea, hacerlo más difícil, porque cuando haces lo difícil, la vida es mucho más fácil. Y dejar huella al final es, para mí, sobre todo, salir de ti y ayudar a otras personas, intentar contribuir de alguna forma, con tiempo, esfuerzo, dinero, algo. Porque entonces es cuando estás dejando huella y lo ves en la cara de los demás, cuando tú consigues eso, que esa persona vuelva a querer, que vuelva a levantar la cabeza, que vuelva a tener esperanza, estás dejando huella. Hablando del ensimismamiento en el que a veces estamos metidos, hace unos cuantos años me encontré en una situación increíble. Iba por la diagonal hablando por teléfono con un amigo. Y según iba caminando a lo lejos vi a un anciano en mitad de la carretera y estaba justo parado en la línea blanca que separaba los dos carriles y estaba con dos muletas, una especie de cartera de cuero que colgaba que parecía un peso, parecía una máquina de tortura, y los coches le estaban pasando alrededor, por delante y por detrás, pitándole como quita del medio. Y me quedé asombrado, digo, ¿pero qué está pasando? Le dije a mi amigo, ahora te llamo. Colgué el teléfono, salí corriendo, paré el tráfico, le agarré al hombre, necesita ayuda. Y el hombre estaba temblando. Digo, sí, por favor. Y paré el tráfico y digo, aquí no pasa nadie. Llamé a un taxi que era de dirección prohibida, pero métete. Se cabreó conmigo, no me hacía ni caso, pensando que yo estaba con aquel hombre. Digo, no, que vengas aquí. Me vio con tal intensidad que se cruzó en la mitad de la carretera, se paró delante del hombre, abrí la puerta, le quité el maletín que llevaba encima colgando, le cogí las muletas, se las metí dentro del coche. Y cuando le metí las piernas dentro del coche para ayudarle, eran como dos rocas de hierro. Era una artrosis increíble, no se podía ni mover. Me senté a su lado y empezó por fin a respirar un poco y le pregunté ¿a dónde va? Y dio una dirección. Yo no sabía cuál era, pero le dije al taxista, casualmente yo voy para allá, vamos para allí. Y poco a poco el hombre comenzó a respirar y no entendía nada que estaba pasando porque estaba realmente sin aire, nervioso de todos los coches que le habían pasado pitando. Y yo todavía seguía sin entender cómo nadie le había ayudado antes. Llegamos a su casa y entonces le dije al taxi, espéreme que yo ahora vuelvo, lo acompaño al hombre y vuelvo ahora mismo. Ahí se dio cuenta el taxista de que yo no estaba con él y me pidió perdón después por su comportamiento. Y le acompañé a aquel hombre a casa. Abrió la puerta, hasta todavía con un poco de miedo. Y ya cuando me despedí, el hombre se dio la vuelta, me abrazó llorando con sus 80 y muchos años, llorando como un niño, dando las gracias, diciendo, menos mal que todavía queda buena gente. Pero eso no tiene que ver conmigo. Yo estuve 3 días, recuerdo, sin dormir casi, 3 días dando vueltas a la cabeza de por qué estaba tan conmovido. Y lo que me di cuenta que la pregunta era que ¿dónde estaba el resto del mundo? Todo el mundo estaba caminando como zombies por allá, cada uno en su móvil, en su
película particular con sus preocupaciones, con sus tareas, mientras había un hombre que le estaban pasando los coches rozando, volando, diciéndole quítate del medio. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Por ahí que tenemos que parar y salir de ese ensimismamiento que nos secuestra la atención, porque cuanto más estamos centrados en nosotros mismos, más sufrimos. La vida no es sobre ti, la vida es sobre los demás. Y cuando solamente estás preocupado por ti y es la vida del yo, es una garantía de sufrimiento absoluto. Y la vida te ofrece muchas oportunidades si estás atento de poder marcar la diferencia en la vida de los demás. Así que estate atento para salir de ti, intentar dejar huella en vez de dejar cicatrices. Siempre tendrás esa oportunidad, así que deja huella. ¿Cómo podemos hacer entonces para ayudar a las personas, por ejemplo, este señor o tantas otras personas que quizá nosotros en nuestro día a día tenemos a nuestro alrededor, que lo están pasando mal, que como Paula o como otras personas, ¿no?, que no encuentran sentido a la vida? ¿Nosotros podemos ayudar o de qué manera podemos ayudar a alguien que no encuentra sentido a su vida? Obviamente ella tiene que hacer, y esto también depende de ella, pero los amigos, etcétera, ¿cómo puedo yo ayudar a alguien? Primero, una persona necesita querer ser ayudada. A veces cuando tú quieres ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, provocas el efecto contrario porque la hace sentirse todavía más defectuosa. Entonces tiene que llegar un momento en el que la persona también quiere escuchar y llega un momento en el que necesita ese cambio. Hay que tener mucho tacto, ¿no?, y tener mucho cuidado. Por eso también es importante tener a un profesional a veces que pueda acceder ahí. Pero es, sobre todo, lo que una persona necesita en esos momentos es comprensión. Creo que es el factor número uno. Cuando una persona no se siente comprendida, se siente como defectuosa, como que algo me está pasando, y se esconde, tiende a encerrarse dentro de sí misma. Y es intentar ayudar, es escuchar de forma activa, pero escuchar desde el corazón. No intentar ni dar consejos ni arreglar, ¿no?, sino simplemente escuchar para que esa persona se sienta comprendida. Cuando se habla de la comprensión del corazón, es que esa persona pueda sentir que tú le entiendes, que tú le comprendes, que entiendes su sufrimiento, sin juicios, sin arreglos, sin nada. Y cuando se siente escuchada y comprendida, la comprensión es la liberación del corazón, ¿no? Y a partir de ahí, poco a poco, es que uno tiene que ir formándose, tiene que ir entendiendo ese proceso humano para ayudar de la mejor manera posible. Y lo que decías, hay que estar atentos, porque tenemos constantemente oportunidades de gente que se siente invisible, de gente que no se siente comprendida. Y a veces, sin más, este primer paso es importantísimo. Ayudar a encontrarle sus razones, ayudarle a ver cuáles pueden ser las consecuencias si no reacciona. Y siempre intentar crear una visión para sacarle de donde está y que pueda ver cómo pueden llegar a ser las cosas. Es generar esperanza es fundamental. Cuando pensamos en Auschwitz, ¿quién sobrevivía? No sobrevivían los más inteligentes, ni los más fuertes, ni los más preparados. Sobrevivían aquellos que tenían una esperanza, una ilusión, y es agarrarse a eso para volver a caminar. ¿Y cómo podemos nosotros influir positivamente en el día a día a nuestro alrededor? Y por tanto, bueno, yo diría que esos son los verdaderos líderes. ¿Cómo podemos ser líderes? Bueno, más que ser líder, yo creo que lo que uno tiene que ser es un ejemplo. Si uno quiere ser líder, vamos mal, porque igual quiere destacar, ¿no? El liderazgo es algo que va a ocurrir de forma natural y no va a llegar por tus palabras, sino por tu ejemplo. Un buen ejemplo vale más que 1000 consejos. Sobre todo hay un momento en el que, al igual que los niños, ¿no?, con los mayores, hay un momento en que la gente no escucha lo que dices. Los niños escuchan con los ojos y ven tus actos. Entonces, cuando tú te comportas con nobleza, que es hacer el bien por naturaleza, cuando los demás ven un crecimiento en ti, una evolución en ti, que vas aprendiendo, evolucionando y mejorando, es entonces que indirectamente estás liderando, porque estás siendo el ejemplo para los demás. Entonces, la manera de influir es que tú seas el ejemplo y que tú seas el líder de tu propia vida, y entonces tu ejemplo es el que va a influir de forma positiva en la vida de los demás. ¿Un buen líder escucha al corazón o es su principal guía? Un buen líder sobre todo tiene que tener, creo que, muy buenas intenciones, tener una visión. Y entonces la capacidad de un líder o la capacidad de liderazgo depende de la capacidad de influencia. Entonces, un líder de verdad es el que se quita del medio. Y el que se quita del medio y pone a los demás por delante. Porque al final no es el tú liderar, sino es a cuántos eres capaz de liderar y ayudar y llevarles a la cima. El líder, al final, si tienes esa visión del líder que está ahí arriba, no es un líder de verdad. Al final, el líder de verdad es, si hablamos de los grandes líderes de la historia,
¿no? Si ponemos a quiénes son recordados como los grandes líderes de la historia, pues desde la Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, a Nelson Mandela, no fueron líderes por lo que consiguieron, sino fueron líderes porque tenían una visión de cómo el mundo podía ser, de cómo podían ser las cosas, lucharon contra la injusticia y al final es lo que se trabajaban era en transformar la vida de los demás, en cómo hacer la vida de los demás. Entonces el liderazgo en gran parte es seguir aprendiendo, seguir evolucionando y para poder tener una influencia en la vida de los demás tienes que primero influir en la tuya, ser el ejemplo y cuando tú eres el ejemplo las palabras sobran, los demás te siguen por el respeto, te siguen por la clase de persona en la cual tú te estás convirtiendo. No hace falta, como decíamos antes, grandes consejos o grandes palabras porque estás de alguna forma predicando con el ejemplo. O sea que es tu propia evolución, tu propio crecimiento y la bondad, ¿no? La humanidad de esa persona lo que hace que los demás crean en esa persona y aumente su capacidad de poder ayudar a más personas. Para ser influyente también tienes que estar motivado. Entonces, ¿cómo motivarnos y también cómo mantener esa motivación? Por ejemplo, con el amor. Tú al principio pues habrá esa ilusión, pero si no trabajas el día a día, como nos dijo Enrique Rojas, pues por ejemplo el amor elegido, pues al final acabará. Entonces, ¿cómo podemos también mantenernos motivados en lo que nosotros elegimos para nuestra vida? Bueno, hoy en día sabemos que muchas de las emociones positivas y la motivación está ligada a una serie de metas. Cuando tienes una meta, cuando tienes un objetivo, es cuando tienes la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Esa posibilidad de lo que puedes conseguir es lo que genera la ilusión, la dopamina, que es la hormona de la motivación que sale de lo que puedes lograr. Entonces, si no tengo metas, no tengo objetivos, si estoy envuelto en la rutina diaria, trabajando por obligación, viviendo en piloto automático, no puedo tener motivación. Entonces, siempre constantemente tenemos que estar buscando algo que nos motive. La motivación es una energía positiva que nos impulsa hacia ese objetivo. Por eso siempre constantemente tienes que estar pensando en tu porqué, en tu sueño, en tu razón. Cuando perdemos la motivación es porque estamos envueltos en tareas constantemente trabajando y se nos olvida por qué comenzamos, se nos olvida por qué estamos haciendo las cosas. Por eso cada cierto tiempo es necesario parar y crear esa visión, corregir el rumbo, ¿no? Y realmente elegir ese algo que merezca la pena el esfuerzo y el sacrificio que va a necesitar conseguir eso que estés buscando. Y ya para ir terminando, Javier, ¿cómo definirías el éxito? El éxito. Palabra peligrosa que hemos dicho antes. Yo creo que cada persona tiene que definir qué es éxito. Para mí el éxito es el equilibrio en todas las facetas de la vida, ¿no? No es destacar en ninguna. El éxito creo que tiene que ver para mí con la tranquilidad mental de saber que siempre he hecho lo correcto, de no tener remordimientos, de haber dado lo mejor de mí, de seguir constantemente aprendiendo y evolucionando, porque sé que cuando dejo de aprender y evolucionar empieza una regresión personal. El éxito es saber que porque tú has vivido, alguien ha vivido mejor. Y de eso he tenido pleno, gracias a los libros, a las conferencias, haber ayudado a muchas personas, ¿no? Y es entonces cuando realmente te sientes que tu vida tiene mucho más sentido, porque has conseguido poner luz en la vida de otras personas. Para mí, sobre todo, eso es el éxito. Pues ya para terminar, Javier, no sé qué consejos darías a toda la gente que escuche esta entrevista. Consejos. Pues que se atrevan a vivir una vida valiente, que se atrevan a vivir una vida que sean fiel a sus propósitos, que no pierdas el tiempo, que no somos inmortales, que el tiempo va pasando, que cuando tengas un mal día no te creas que eres eso. Puedes tener un día de mierda, pero no una vida de mierda. Todos los tenemos. Que sigas aprendiendo constantemente, porque todos tenemos un potencial mucho mayor del que imaginamos. Con lo cual, el potencial no desarrollado provoca dolor y provoca frustración. Y entonces siempre hay una capacidad, yo he visto a personas cambiar de manera increíble, yo he ido cambiando en mi propia vida también. Así que conviértete en un estudiante de por vida. No dejes nunca de aprender, porque también te hace más feliz, porque es cuando sientes que estás evolucionando y te estás expandiendo. Entonces, si pase lo que pase, uno tiene que seguir creyendo y pase lo que pase, coger la bandera de la dignidad, del honor, como digo, de atravesar el mismísimo infierno con la cabeza alta, trabajar esa fortaleza mental, tener presente lo que quieres y no hay otra más que seguir luchando.
No hay otra más que seguir luchando. Javier Iriondo, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a vosotros por este tiempo y ha sido un auténtico placer. Si estás escuchando a la de 3, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.